El millonario en choque, al oír a una mendiga gritar, «Tía, corre, te buscan». Era una noche oscura y silenciosa en la ciudad. Las luces de los rascacielos brillaban como estrellas artificiales en un firmamento de cemento. Alejandro, un millonario con un pasado que había intentado borrar, se encontraba en la cama de su lujoso penthouse, sumido en un sueño profundo. Pero de repente, un grito desgarrador resonó en la calle, atravesando el velo de su inconsciencia. «Tía, corre, te buscan». La voz de la mendiga, cargada de terror y urgencia, penetró en su mente como un rayo de alarma. Despertó con el corazón acelerado. Se sentó en la cama, aturdido, aún vestido con la ropa de gala de una fiesta pasada. La angustia en aquel grito lo frenaba. Se acercó a la ventana y vio, a la distancia, una silueta temblorosa en la acera. Una mujer de vestimenta desgastada, con el cabello enmarañado y los ojos desorbitados, miraba a su alrededor como si el mismo diablo la persiguiera. ¿Qué era eso? ¿Quién era esa mujer? La imagen le resultaba vagamente familiar. Su mente batallaba entre la curiosidad y la aversión. Recordaba su infancia, los días en que había corrido por aquellas calles, y esa figura parecía un eco del pasado que había decidido abandonar. «No, no puedo volver allí», murmuró para sí, pero el impulso lo atrajo hacia la puerta. Bajó las escaleras apresuradamente, sintiendo un nudo en el estómago. La ciudad que una vez consideró su reino, ahora le pareció un laberinto de sombras. La mendiga lo vio, y su mirada le atravesó el alma. «¿Eres tú? Tienes que ayudarme, te buscan». Sus ojos parecían vidrios quebrados, destellos de historia y miedo. «¿Quién? ¿Qué quieres decir?» Alejandro apenas podía articular las palabras. Su voz temblaba. Ella se acercó, temiendo que su frenético movimiento llamara la atención de peligros ocultos en las sombras. «Mariana, supe que estaba aquí, y ahora tienes que venir». El nombre la golpeó como un trueno. Mariana, su antigua rival, una chica de su pasado que había compartido risas y también rencores. Las memorias lo inundaron, llenándolo de conflicto. Nunca pensó que ella volvería a cruzarse en su camino, y mucho menos en la voz de una desconocida. «No puedo, he dejado todo atrás». Pero la mendiga, con su voz quebrada, lo empujó a recordar lo que había intentado olvidar. Las luchas familiares, las promesas no cumplidas, la herencia de una vida que había decidido truncar por el brillo de la nueva. Una tensión palpable lo instaló entre la urgencia de ayudar a esa mujer y el miedo de revivir un pasado que pensaba enterrado. «Tienes que escucharme. Si no lo haces perderás todo», advirtió. Sus palabras resonaban con una verdad inquietante. Alejandro sintió el peso de su mundo perfecto tambalearse. Su vida se fragmentaba en 1000 pedazos, y la mendiga era el hilo que lo unía a un destino que había querido evitar. Mientras la noche se cerraba y los ecos del grito aún reverberaban en su mente, Alejandro se encontraba en una encrucijada. La figura de Mariana se hacía más intensa en su pensamiento, un recordatorio de lo que había dejado atrás, y en ese instante el miedo se entrelazó con la curiosidad. ¿Qué secretos tenía la mendiga? ¿Qué plan traía Mariana que podría arruinarlo todo? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos.
Mientras la noche se cerraba y los ecos del grito aún reverberaban en su mente, Alejandro se encontraba en una encrucijada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La figura de Mariana se hacía más intensa en su pensamiento, un recordatorio de lo que había dejado atrás. ¿Qué secretos tiene la mendiga? ¿Qué plan trae Mariana? Sin embargo, antes de que pudiera decidir, la mendiga lo interrumpió con un gesto abrupto. «Escucha, no tenemos tiempo. Es sobre la herencia. Mariana no está sola». Las palabras le atravesaron como balas. «¿Qué herencia? ¿Qué quieres decir?» Su corazón latía con fuerza. El miedo se apoderaba de él. El silencio de la noche se llenó de un zumbido ensordecedor. La mendiga temblaba. Su rostro reflejaba un terror palpable. «Tu madre, ella me mandó. Sabes que nunca me esperas, pero es la única manera. Hay alguien más». ¿Alguien más? ¿Quién? Alejandro sentía que la presión en su pecho aumentaba. Su pasado, ese que había intentado dejar atrás, se desmoronaba ante sus ojos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. La mendiga se dio vuelta, su mirada desorbitada. «No, no puede ser». Alejandro miró hacia la dirección en la que ella señalaba. Una figura oscura emergía de las sombras, avanzando con pasos firmes y decididos. En el momento en que su rostro se iluminó con un rayo de luz de la calle, Alejandro sintió que el mundo se le nublaba. El aire se volvió denso. Mariana. Era ella, con los ojos fijos en Alejandro, pero con una determinación que nunca había visto. «Tienes que irte, no puedes quedarte aquí». La angustia en su rostro era inconfundible, y de repente todo cobró sentido. Mariana había estado oculta en las sombras, esperando el momento adecuado para aparecer. Era más que una rival del pasado. Era alguien que había estado entrelazada con su vida más de lo que él había querido admitir. «¿Qué está pasando?», preguntó. Su voz apenas un susurro. «¿Qué te han hecho?». Pero antes de que ella pudiera responder, un estruendo resonó en la distancia. Las sirenas comenzaron a aullar, acercándose rápidamente. «No hay tiempo. Te están buscando a ti, a todos nosotros. Eres parte de esto. Casa del pasado. Muerte», gritó la mendiga con desesperación. Alejandro se dio cuenta de que su vida había estado entrelazada con una trama mucho más oscura, y todo lo que había hecho para escapar ahora regresaba para reclamarlo. La sensación de traición lo ahogaba. «¿Y si no quiero saber?», murmuró. Pero era demasiado tarde. La neutra realidad de su existencia se desvanecía y revelaba una conspiración que desafiaba todo lo que había creído. La mujer mendiga, con lágrimas en los ojos, miró a Alejandro con una intensidad abrumadora. «Tu madre, ella no es quien crees que es. Nunca lo fue». El mundo dio un vuelco. La revelación era como un impacto en su pecho. Todo se oscureció. El eco de su propia historia resonando en su mente. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies, un abismo abriéndose ante él. Las sirenas estaban cada vez más cerca, y en ese momento, el pasado, presente y futuro se entrelazaron. Una decisión palpable se cierne en el aire. ¿Qué haría ahora? ¿Podría realmente enfrentar la verdad? Se encontró mirando a la mendiga, a Mariana. El miedo se entrelazaba con la urgencia del momento. «Necesito saber qué es lo que ocultas». Pero antes de que pudiera escucharla, un estruendo a su espalda lo sorprendió. Alejandro se dio cuenta de que el laberinto de su vida estaba a punto de colapsar. En ese abismo se encontró con una única verdad. Había desvelado secretos en su vida que cambiarían todo. La carrera por su salvación comenzaba, pero a un alto precio. ¿Qué secretos habían tejido su vida de mentira? ¿Qué consecuencias tendría la verdad oculta? La noche se oscureció aún más,
Y con ella, todas las respuestas estaban a punto de volverse más dolorosas de lo que jamás imaginó. ¿Realmente estaba listo para enfrentarlas? Alejandro miró a la mendiga, sus ojos llenos de ansiedad y confusión. «Necesito saber, ¿qué es lo que ocultas?» De repente, un estruendo a su espalda lo sorprendió, y el ambiente cambió. Las luces parpadeaban, la tensión en el aire se hacía palpable. El eco de las sirenas resonaba cada vez más cerca. «¡Corre! ¡Tenemos que irnos ahora!», exclamó Mariana, empujándolo hacia la salida. Pero antes de que pudieran moverse, una explosión sacudió el suelo, un retumbo que los hizo caer. La ventana estalló en 1000 fragmentos y los cristales volaron en todas direcciones. El corazón de Alejandro latía con fuerza. A su alrededor, el caos estallaba. «¿Qué está pasando?», gritó, cubriéndose la cabeza con los brazos. María, la mendiga, lo miró con terror mientras los destellos de luz de las sirenas iluminaban sus rostros pálidos. «Esto es solo el comienzo. Necesitamos salir de aquí antes de que ellos encuentren». Ella apenas terminó la frase cuando una sombra se deslizó entre los escombros. Era un hombre, alto, con un aire de autoridad que intimidaba. Sus ojos, fríos como acero, buscaban a Alejandro. «Tú», el hombre señaló con un dedo tembloroso. «Regresaste justo a tiempo». Alejandro sintió que le fallaban las piernas. «¿Quién eres? ¡Aléjate!», gritó. Pero el hombre avanzó, y una sonrisa sádica se dibujó en su rostro. Mariana dio un paso al frente, interponiéndose. «Déjalo en paz. No sabes lo que estás haciendo». El hombre rió, una risa amarga y burlona. «Oh, pero sé exactamente lo que estoy haciendo. La familia de Alejandro no es lo que parece, especialmente tu madre. Ella ha estado maniobrando desde las sombras todo este tiempo». Las palabras fueron un golpe en el estómago. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué sabes de mi madre?». Su voz temblaba, inundada de pánico. «Todo. Ella está detrás de todo esto. ¿Y tú?». El hombre se acercó aún más, y Alejandro pudo ver la locura en su mirada. «Ella quiere que vuelvas a casa». De repente, la voz de la mendiga rompió el eco del caos. «No. Ella no es tu madre. Nunca lo fue». Alejandro sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué estás diciendo? Tu madre biológica, la que creías muerta, sigue viva. Ella te ha mantenido alejado de la verdad. Te ha ocultado la existencia de esta otra vida. Todo por control, por dinero». Los ojos de Alejandro se abrirían de par en par. La oscuridad lo envolvía. «No, eso no puede ser. No puede ser cierto», murmuró entre dientes. Sin poder procesar la avalancha de revelaciones, era como si su mundo estuviera desmoronándose en pedazos. «Es verdad, es la única forma de que entiendas. Tu madre te busca, pero no para protegerte, sino para reclamarte, para usar lo que eres», replicó Mariana, su voz rota por la angustia. Justo en ese momento, una ráfaga de luces blancas iluminó el lugar. Eran las patrullas, rodeando el edificio. Las voces de la policía retumbaban desde afuera. «Salgan con las manos en alto». El hombre, al escuchar las sirenas, miró a Alejandro con una mezcla de miedo y satisfacción. «El tiempo se acabó. Ahora debes decidir. ¿Te quedas y enfrentas la verdad o escapas y sigues viviendo una mentira?» Luego giró, desapareciendo entre las sombras, dejando solo caos tras de sí. Mariana y la mendiga se miraron, y Alejandro también, consciente del hilo invisible que los unía. Sentía que el aire se volvía escaso, un pánico incontrolable en su pecho. «¿Qué hago?», murmuró, mirando a las dos mujeres que reflejaban esperanzas y secretos. «Tienes que salir de aquí», imploró la mendiga, con lágrimas resbalando por su rostro. «Tu vida depende de ello. Tienes que conocer a tu verdadera madre». Mientras el rugido de la sirena se acercaba, una certeza se instaló en su interior.
La verdad lo perseguía. Era hora de enfrentarse a ella. Pero ¿realmente estaba preparado para conocer lo que había estado oculto tanto tiempo? Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta era, ¿quién estaba dispuesto a seguirlo en esta nueva oscuridad? Alejandro miró a la mendiga, ansioso. Necesito saber qué está pasando. La presión lo aplastaba. La emoción de esos momentos, el sonido de las sirenas, su corazón latiendo a 1000 por hora. Mariana, al borde de las lágrimas, lo tomó del brazo. No puedes quedarte. Aquí. Las luces de la patrulla brillaban en la distancia, acercándose. El rostro de la mendiga reflejaba desesperación. Nos están buscando a todos. Si no salimos, seremos atrapados en esta red de mentiras. La angustia en su voz resonaba en sus oídos. Todo lo que había intentado negar, todo lo que anhelaba enterrar, regresaba. «¡Salgan de aquí, ahora!», gritó un oficial, la voz grave resonando en el aire tenso. El tiempo se detuvo un instante. Alejandro se sentía atrapado, entre la verdad y el caos. Mariana lo miró con desespero. «Tienes que elegir, Alejandro, tienes que saber». De repente, la explosión de un vidriera hizo eco. El ruido retumbó, y en un instante de descuido, una sombra se abalanzó sobre ellos. Era el hombre del que habían escapado. Pero no solo él. Una multitud de figuras emergió de la oscuridad, rodeándolos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Alejandro con la voz entrecortada, el miedo repiqueteando dentro de él. «¿Por qué todo esto?». Y fue en ese momento que todo cambió. La figura del líder de la multitud, que parecía dominante, dio un paso al frente, y su mirada se encontró con la de Alejandro. «Es hora de que sepas la verdad». Con un movimiento violento de su brazo, hizo un gesto hacia la mendiga. «Ella es tu madre». El aire se le heló a Alejandro. La pregunta quedó flotando, como un eco ominoso. «¿Qué?». «No, eso no puede ser», gritó. La mendiga, ahora con una mirada intensa que desbordaba significado, comenzó a temblar. «No puedo. No puedo decirte todo, pero merece la pena que sepas quién eres realmente». «Eres una mentirosa», gritó Mariana incrédula. «No sé qué tramas, pero no le hagas esto». «No te atrevas a hablarle así», respondió la mendiga, su voz temblorosa pero llena de fuerza. «No tengo ese tiempo. El pasado siempre regresa, y lo llevamos en la sangre». Mariana, atrapada entre la incredulidad y el horror, retrocedió. Alejandro se dio cuenta de que la verdad que había temido estaba allí, frente a él, frágil como una burbuja de aire. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste esto?». La hiriente verdad lo atravesaba como un cuchillo. El sudor le brotó en la frente, mientras su mente trataba de asimilar todo lo dicho. «No, no puede ser cierto», repitió, buscando la lógica donde no había ninguna. «Es la única forma de que entiendas», gritaba la madre, sus ojos desbordando lágrimas. «Tu vida ha sido una mentira, Alejandro. Hay un legado en ti, un poder que nunca has visto». De repente la prensa de la multitud se torna aplastante, el aire se vuelve denso. Las sirenas se escuchan ya a la distancia, pero ahora no eran la policía, eran el verdadero enemigo. Murmullos se extendían entre ellos. «¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?». La desesperación se intensificaba. «Escúchame», la mendiga continuó, su voz aumentando entre el murmullo. «Tú eres el único que puede detener esto, pero debes aceptarlo». El caos estalló cuando una ráfaga de luz iluminó el rostro de Mariana, revelando una sorpresa terrible. «Eres la elegida, Alejandro. Tu destino no es solo escapar. Tienes que saber». Antes de que pudieran procesar todo, un nuevo estruendo resonó detrás de ellos. Un grupo de figuras oscuras emergió de las sombras. Eran agentes secretos. La situación era insostenible.
El terror se apoderó del ambiente. La idea de ser atrapados hizo que cada uno retrocediera. Y en medio del tumulto, Alejandro sintió algo en el fondo de su ser, una voz en su cabeza. Tienes que actuar, Alejandro. No puedes permitir que controlen tu vida más. Nadie estaba a salvo, ni siquiera Mariana. Todo lo que había conocido, todos los lazos, estaban a punto de romperse. Tengo que hacer algo, murmuró, mientras miraba a todos a su alrededor, sintiendo que la traición y la verdad estaban al borde de entrar en una batalla feroz. Las luces seguían acercándose, el eco de su vida pasada se cerraba a su alrededor. «Cálmense, todo va a estar bien», exclamó, pero sus palabras se ahogaron en el clamor del inminente desenlace. ¿Podría realmente enfrentar lo que su historia había ocultado tan ferozmente? La presión se intensificó, y la gran pregunta era, ¿qué secreto podía cambiarlo todo y llevar a la revelación de su verdadero legado? Así, en el fondo de ese abismo emocional, la única certeza de Alejandro era que el caos se estaba apoderando de su vida. Sus decisiones más críticas estaban a punto de surgir en un instante. ¿Podría soportar la verdad que lo esperaba al final de ese oscuro camino? Mientras la tensión aumentaba, Alejandro sintió que la presión en su pecho se intensificaba. La multitud presionaba a su alrededor, las luces de la patrulla cruzaban el aire cargado de incertidumbre. «¿Qué hacer?», susurró, entre el miedo y la confusión. Mariana lo miró con una mezcla de desesperación y determinación. «Tienes que elegir, Alejandro. Hay demasiado en juego», repetía, su voz trémula. La mendiga a su lado mantenía una mirada feroz, como si supiera más de lo que decía. Era un momento crítico. Todo se decidió en esos segundos. «No puedo. Todo este tiempo he vivido en una mentira», gritó Alejandro, sintiéndose desgarrado. El caos a su alrededor era ensordecedor. El sudor le resbalaba por la frente, mientras miraba a las figuras que se acercaban. Pero entonces sucedió algo aterrador. Un ruido ensordecedor, como una explosión, sacudió el espacio. Alejandro no tuvo tiempo para pensar. El suelo bajo sus pies crujía. Un grito desgarrador resonó, seguido de un sonido de cristales rompiéndose. Las luces de la patrulla parpadeaban en una danza aterradora. Y en medio de la confusión, un hombre apareció, avanzando con una calma inquietante. Era el mismo que había señalado a Alejandro antes, pero ahora su expresión era de victoria. «Finalmente», rugió, su voz reverberando en la oscuridad. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre giró hacia él. «El verdadero juego comienza ahora», dijo con una sonrisa siniestra. De repente, algo brilló en su mano. Una pistola. «Detente». La voz de Mariana emergió, pero el hombre permanecía firme, un dedo acariciando el gatillo. La sensación de terror paralizó a Alejandro. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, sintiendo que la realidad se desvanecía. Y fue entonces cuando la mendiga dio un paso al frente, aliñada de una valentía que él nunca había visto. «No estás solo, Alejandro. No dejes que te controlen». El hombre soltó una risa burlona. «¿Y quién va a detenerme? ¿Ella? ¿Esa mendiga?». A sus palabras, la multitud a su alrededor murmuró y se movió. El ambiente se encendió con una mezcla de miedo y excitación. Pero en un giro inesperado, la mendiga extendió su mano hacia adelante. «Soy más de lo que parezco. Soy la madre que te han robado». Alejandro sintió como si el mundo entero se detuviera. Las palabras resonaban en su mente como un eco ensordecedor. ¿Qué? ¿Cómo es posible? La imagen de la mendiga, desgastada por el tiempo, pero con un brillo en la mirada, se tornó confusa. Su piel y sus ojos parecían llenos de historias no contadas. «Tu madre,
La que tú creías muerta ha estado buscando la manera de llegar a ti. Todo lo que has vivido ha sido orquestado para protegerte de ellos. Cada palabra que decía era como una estocada en su corazón. Mientras su mente intentaba procesar este bombazo, el hombre enfurecido dio un paso adelante. ¡Silencio! Pero fue demasiado tarde. Las sirenas de la patrulla de policía aullaban cada vez más cerca. La presión aumentaba. Alejandro, confundido y completamente desorientado, miró a la mendiga con ojos inundados de lágrimas. ¿Es cierto? ¿Eres mi madre? En lugar de responder, ella apretó su mano, como si estuviera tratando de transferirle su fuerza. «Tómalo, es tu herencia», gritó, arrojándole un objeto pequeño y metálico que relucía en la penumbra. Era un anillo, viejo pero con un simbolismo que resonaba dentro de él. Antes de que pudiera entender, el hombre, frustrado y lleno de ira, disparó al aire. La multitud retrocedió. Todo se volvió un caos, como un mal sueño. «No puedes estar con ella, debes permanecer conmigo». El sonido de un disparo resonó. Justo cuando la bala atravesaba el aire, un grito desgarrador llenó la noche. Alejandro sintió como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. Alguien se interpuso entre él y la bala. «¡No!», fue el grito desgarrador de Mariana. El impacto se escuchó y el hombre quedó paralizado por un instante. La realidad se quebró. Alejandro, temblando, miró horrorizado cómo Mariana caía. Su cuerpo, ligero como una pluma, chocó contra el suelo. «¡No!», gritó, el nudo en su garganta retumbando. El caos continuaba, pero su mundo se había detenido. La mendiga lo miró desesperadamente. «Esto no es el final. Debes saber la verdad sobre tu origen antes de que sea demasiado tarde», dijo con un terror palpable. Las sirenas se hicieron más intensas y el tiempo parecía desvanecerse. Con la mente llena de confusión, un rugido de rabia y dolor lo consumía. Alejandro cayó de rodillas, el peso de la verdad y de su elección atravesando su ser. Las preguntas se acumulaban. ¿De quién era realmente su madre? ¿Qué secreto llevaba consigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el eco del amor perdido retumbaba en su cabeza. Todo lo que había creído, todo lo que había sido, parecía desvanecerse. ¿Podría realmente enfrentar este nuevo caos, esta nueva verdad? La noche se oscurecía aún más, la incertidumbre acechaba. Sus decisiones marcarían el rumbo de su vida, pero ¿realmente sabía qué camino tomar? La atmósfera estaba cargada de caos y confusión. Alejandro, de rodillas, miró horrorizado a Mariana, que yacía en el suelo, temblando. La escena era un reflejo del desastre en su vida. Todo se desmoronaba, y no podía asimilarlo. «¡Mariana!», gritó, su voz resonando en el aire cargado de tensión. La multitud retrocedió, las sirenas aullando como bestias feroces en la distancia. «¡No te vayas! ¡No!», suplicó, su corazón estrujándose. La mendiga se arrodilló a su lado, intentando detener la hemorragia con sus manos temblorosas. «No puedes rendirte ahora. Debes escuchar», decía entre sollozos. Alejandro la ignoró, el horror nublando su mente. ¿Por qué esto estaba sucediendo? Las figuras a su alrededor se dispersaron, y los murmullos crecían como un eco. «¿Qué vamos a hacer? Esto es un desastre», exclamó uno de los espectadores. Las luces de la patrulla iluminaban la escena, revelando el caos que había explotado. Pero en medio del alboroto, algo rompió la tensión. Un grito agudo atravesó el aire, un sonido aterrador que hizo que todos se detuvieran. «¡Alto!», resonó una voz firme del entorno. Era un hombre vestido de negro, emergiendo de las sombras como un
Espectro, con un gesto rápido, levantó una mano, y una nube de humo oscuro envolvió la escena. La multitud comenzó a dispersarse. ¡Rápido!, gritó. «Viene la autoridad, no hay tiempo». El caos se multiplicó. El humo envolvió a todos, y en ese instante, Alejandro sintió la presión del tiempo desvaneciéndose. «¡Ven!», lo empujó la mendiga, mientras el mundo se desdibujaba a su alrededor. Escaparon hacia la oscuridad, pero en el camino, un estremecimiento sacudió la tierra. La multitud se convirtió en un mar de sombras. Cada rostro reflejaba temor, confusión y desesperación. Pero entonces otra explosión resonó. Un estallido sonó detrás de ellos, el hombre de negro cayendo al suelo, una marca de sangre brotando de su pecho. «¡No, no puede ser!», aulló Alejandro, mirando con horror. No era solo un caos, era un verdadero ataque. La realidad se hundía en una profundidad oscura. Fue entonces que la mendiga se giró dramáticamente hacia él, su rostro transformándose. «Escucha, hay algo que no sabes. Ella nunca quiso que te enteraras». A sus palabras, un pánico irracional llenó a Alejandro. «¿De qué hablas? ¿Quién?». «Mariana no es quien crees. Es la razón por la que todo esto está pasando». En ese momento, el rostro de la mendiga reveló una tormenta de emociones: confusión, rabia y un atisbo de esperanza. Fue un plan. Ella sabía que alguna vez harías esto. Ella está manipulando todo desde las sombras. «¡Cállate!», gritó Mariana, levantándose con dificultad. La revelación era como un puñal atravesándole el corazón a Alejandro. Todo lo que había creído estaba en juego. «No te atrevas a hablar en mi nombre», replicó, mientras se acercaba a la mendiga. «Es cierto, es la verdad. Tu madre ha estado planeando esto», rugió la mendiga con un tono furioso. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo se tambaleaba. ¿Y si todo esto, si todo fue una mentira? Su mente daba vueltas, luchando por entender. Pero en ese momento, una brisa gélida lo atravesó. Una figura emergió del humo. Era la madre de Alejandro, de pie, con el rostro marcado por la incertidumbre. «Alejandro», llamó con voz suave, pero sus ojos eran flechas de hielo. «No te han contado la verdad». La incredulidad y el horror se apoderaron de Alejandro. «No, esto no está sucediendo», gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. La verdad que había intentado evitar lo golpeó con una fuerza implacable. «¿Quién eres realmente? ¿Qué escondes de mí? Tú eres parte de algo más grande. Te necesitan, pero no estás a salvo con ellas», dijo, señalando a la mendiga y a Mariana. «Basta», estalló Mariana, su voz llena de rabia. «Eres una traidora. Sabías lo que estaba en juego. Aléjate de él». El aire se volvió espeso y el tiempo se detuvo. Alejandro sentía como si un abismo se abriera bajo sus pies. La verdad, la traición y el caos culminaban en una explosión de tensión. En un giro devastador, la madre de Alejandro, la mujer cuyas palabras habían guiado su vida, reveló su verdadera naturaleza en un instante que todo lo cambió. Y mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que quizás, justo quizás, nunca había conocido realmente el peligro que acechaba en su vida. Y en ese exacto segundo, el abismo se volvió más profundo, y todo lo que había considerado verdad ahora se desmoronaba. ¿Estaba listo para afrontar las consecuencias de esta revelación devastadora? La atmósfera estaba cargada de confusión y miedo. Alejandro, de rodillas, observaba a Mariana en el suelo, su rostro pálido iluminado por las luces de la patrulla que se acercaban. «No, por favor», gritó.
el pánico retumbando en su pecho mientras la madre de todos sus secretos se revelaba ante sus ojos. La mendiga, que había sido una figura de apoyo, se tensó. «Escucha, tú no entiendes». «Cállate», interrumpió Mariana, su voz quebrada resonando con el dolor. «Todo esto es un juego, no puedes creerla», decía mientras intentaba levantarse. Pero en ese momento, las cosas dieron un giro inesperado. Un estruendo retumbó desde el fondo de la calle. Las luces de las patrullas parpadeaban mientras una figura oscura emergía a toda prisa de entre las sombras. Un hombre alto y delgado, vestido con un abrigo negro que ondeaba detrás de él, se acercó con una determinación escalofriante. «Alejandro, eres el elegido», gritó, sus ojos brillando con un fuego intenso. «Vine a traerte la verdad que tu madre ha ocultado». El aire se volvió denso. «Tu madre nunca fue quien pensaste. Ella es parte de algo más grande». Las palabras eran como dagas. Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su mente girando en torno a la revelación. La mendiga lo miró, su mirada intensa. «No es el momento para dudas. Hay un peligro inminente». El hombre continuó, ignorando a la mendiga. «Tú, Alejandro, portador del legado perdido. Hay un grupo que busca atraparte y no te dejarán en paz. Tu madre ha manipulado todo para que estés a salvo, pero en realidad eres el último de una línea de guardianes». «Basta», interrumpió Mariana, su voz resonando con un eco de resistencia. «No te lo está diciendo porque le importe tu vida, sino porque quiere usarte», gritó. «No puedes confiar en ella, ni en él. La autoridad de él». El hombre era innegable. «Todo lo que crees que sabes es una ilusión. La familia a la que perteneces no es la que pensabas. Estás en peligro, y tu madre es la causa de todo este desastre». Fue como si un martillo cayera en su mente. Alejandro sintió que el aire se volvía más pesado. Cada respiración se tornaba más difícil. «¿Qué has hecho, madre?», murmuró, mirando hacia la figura que había creído conocer. «¿Por qué me ocultaste esto?». «No es lo que parece», gritó la mendiga, su voz llenándose de desesperación. «La verdad es más profunda. No es solo una historia de familia. Es una batalla que está sucediendo en las sombras, y tú eres la clave». La llegada de la patrulla se sentía más inminente. Las sirenas aullaban, resonando en la distancia. «Ahora», gritó el hombre del abrigo negro, extendiendo su mano hacia Alejandro. «Tú eres el único que puede detenerlo. Solo sigue el camino y acepta tu destino». Pero justo cuando Alejandro estaba a punto de decidir, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era una explosión. Una serie de detonaciones sacudió el lugar, mientras el hombre de negro caía al suelo, su rostro ahora pálido, sus ojos desorbitados. «No», logró decir, mientras una sombra lo cubría. La realidad se desmoronó. Un nuevo grupo, encapuchados y decididos, apareció detrás del hombre. Eran los cazadores. «Alejandro, es hora de que te unas a nosotros», gritó uno de ellos, mientras el caos se desataba a su alrededor. La multitud retrocedió y Alejandro, sintiendo que el mundo se apagaba, comprendió que su vida ya no sería la misma. Las luces de las patrullas iluminaban, la gente gritaba, se empujaban unos a otros, y entre todo ese caos, él se quedó paralizado. Mariana, la mendiga, y el hombre caído estaban en riesgo, y la decisión que tenía que tomar pesaba como una losa en su corazón. ¿La verdad era realmente como le decían? ¿Era toda su vida una mentira? Su mente giraba, su pecho pesaba. En medio de todo, recordó el legado que llevaba. ¿Era este el momento en que todo podía cambiar? ¿Esta sería la verdad que había estado buscando y que había evitado?
y entre todo ese caos, su vida pendía de un hilo. ¿Qué haría Alejandro ahora? Se encontraría en el centro de una guerra que no sabía que existía. Su historia estaba a punto de volverse un campo de batalla, y en ese instante se dio cuenta de que cada elección podría significar vida o muerte. Pero, ¿realmente estaba listo para enfrentar lo que estaba por venir? La atmósfera estaba cargada de confusión y miedo. Alejandro, de rodillas, observaba a Mariana en el suelo, su rostro pálido iluminado por las luces de la patrulla que se acercaban. «¡No, por favor!», gritó, el pánico retumbando en su pecho mientras la madre de todos sus secretos se revelaba ante sus ojos. La mendiga, que había sido una figura de apoyo, se tensó. «Escucha, tienes que salir de aquí. No puedes dejarlas ganar. No puedes», exclamó Mariana, su voz quebrada resonando con el dolor. En medio de todo, el hombre en el abrigo negro sonrió con desdén, como si hubiera estado esperando este momento. De un movimiento rápido, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo activó. Un brillo distante, casi mágico, iluminó su rostro, y un campo de energía destellante emergió entre ellos, formando una esfera azul que pulsaba con fuerza. La confusión se transformó en caos. «¡Corran!», gritó la mendiga, mientras el aura se expandía como una tempestad, pulsando en colores que cambiaban rápidamente. Alejandro sintió un frío que le recorría la columna. El aire se tornó denso. «¿Qué es esto?», balbuceó, temiendo lo que podría venir. Pero antes de que alguien pudiera responder, la esfera estalló en un torrente de luces. Y el tiempo pareció ralentizarse. Un grito desgarrador resonó antes de que todo se tornara en blanco. De repente, un silencio profundo los envolvió. Alejandro, con el corazón en la garganta, parpadeó y encontró su entorno cambiado. La ciudad que conocía ya no estaba allí. En su lugar, una vasta extensión nevada brillaba bajo un cielo estrellado, y el aire era fresco y limpio. «¿Dónde estamos?», murmuró, aturdido. Las figuras de Mariana y la mendiga se veían desdibujadas por la sorpresa. «¡Es un portal!», exclamó la mendiga, con el rostro iluminado por la comprensión. «¿Qué portal? Esto es una locura», respondió Mariana, sacudiendo la cabeza. Pero mientras hablaba, un estruendo hizo eco más allá de las montañas. Una sombra oscura apareció en el horizonte, una figura que se acercaba volando, dejando un rastro de humo detrás de ella. Alejandro, sintiendo como la adrenalina comenzaba a dispararse nuevamente, se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. «¿Eso es?», comenzó a gritar la mendiga, solo para ver cómo el ser se materializaba en una figura humana, envuelta en una armadura oscura. «¡Un cazador!», gritó, sus ojos desorbitados. El misterioso cazador aterrizó con un golpe seco, resonando como un trueno. «Alejandro», llamó con una voz profunda y resonante, «tu madre te ha estado guardando a salvo, pero ahora no puedes escapar de tu destino». Alejandro dio un paso atrás. «¿Qué demonios quieres?», preguntó, sintiendo que su pasado regresaba para atraparlo. El cazador sonrió de forma siniestra, su mirada fija en él. «Eres más poderoso de lo que imaginas. No puedes esconderte más. Debes prepararte». «Pero yo no quiero nada de esto», gritó Alejandro, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba una vez más. Las respuestas que anhelaba se sentían aún más lejanas. Justo en ese momento, una explosión iluminó el cielo. Una nueva figura se unió al caos, con alas extendidas y mirada decidida. Era otra mujer, de cabello negro como el carbón y ojos brillantes. «No, te lo advierto, no te acerques a él», gritó, lanzando un rayo de energía brillante hacia el cazador, que lo esquivó con facilidad. La escena era un torbellino de emociones. La mendiga miró a Alejandro, su expresión llena de preocupación. «Esto se ha vuelto más grande de lo que pensabas», dijo, apretando su mano,
Debes confiar en mí, todo gira en torno a ti. La oscuridad del cazador se mezcló con la luz de la mujer. Alejandro sintió cómo una ola de energía lo atravesaba. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y con todas sus fuerzas preguntó: ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Por qué me buscan? Justo en ese instante, el cielo se iluminó, revelando un mapa de constelaciones que giraban alrededor de ellos. «Porque eres el único que puede romper el ciclo», exclamó la mujer. «El ciclo de traiciones y sombras que ha marcado su familia durante generaciones». «¿Ciclo?», murmuró Alejandro, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Todo lo que había creído, cada lazo que había considerado seguro, se volvían dudas que lo atormentaban. El cazador, con su mirada fija, exclamó: «Eres parte de algo más grande que tú mismo». La revelación lo golpeó. Todos los secretos a su alrededor, todo lo que había pensado escapar, ¿lo habían estado protegiendo? Pero en ese instante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, llegó una comprensión aterradora. ¿Acaso Mariana, la mendiga, y todos los que creía conocer eran parte del mismo juego manipulador? «Deberías haberme escuchado», gritó el cazador mientras el campo de energía giraba alrededor de Alejandro. Fue apabullante. Alejandro sintió que su mundo se desvanecía. Entonces fue cuando todo cambió de nuevo. La mujer que había llegado con alas se volvió hacia él, su voz llena de una intensidad desconocida. «Tú eres la clave para romperlo todo. Tú decides». Y mientras todo giraba, su mente se enfocó en una verdad que jamás imaginó. ¿Alguien realmente había estado jugando con ellos desde el principio? Todo se volvió confuso y doloroso. Las piezas del rompecabezas parecían caerse y desvanecerse. Así, mientras el caos se desataba a su alrededor, Alejandro se quedó parado, atrapado entre dos realidades, dos verdades y ante un destino que se sentía abrumador. No sabía qué camino tomar. Estaba más perdido que nunca. ¿Qué tan lejos llegaría por descubrir el fin de su historia, si es que existía uno? La tensión estaba en el aire. Alejandro miró a la figura del cazador, sintiendo cómo su corazón se aceleraba y cómo el miedo se apoderaba de su pecho. «Eres más poderoso de lo que imaginas», repetía el extraño con voz grave. La mendiga lo apretó con fuerza del brazo, sus ojos llenos de súplica. «Escucha, Alejandro, debemos irnos», insistió la mendiga, su voz temblando con el eco de la adrenalina. Pero el cazador no se movió, como una estatua a punto de despegar. Mariana, aún en el suelo, pareció recobrar algo de fuerza. «No, él puede decirnos la verdad», intervino mirando al cazador, como si supiera más de lo que dejaba entrever. Entonces, en un giro vertiginoso, la mujer alada lanzó un rayo de luz hacia el cazador. El chispazo iluminó el paisaje nevado, como si fuera de día. «Tú no sabes lo que haces», gritó él. Pero era demasiado tarde. De la explosión de luz surgieron formas oscuras, sombras que danzaban por el aire, envolviendo al cazador en un torbellino de energía oscura. «No podemos quedarnos aquí», gritó la mendiga. Alejandro sentía cómo el tiempo se desvanecía. La luz oscura comenzó a expandirse, llenando el aire con un zumbido vibrante que reverberaba en su pecho. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, de repente hubo un silencio sepulcral. Las sombras se disiparon de una vez. El cazador se desvaneció, pero no antes de arrojar una última frase que quedó flotando en el aire. «Recuerda, Alejandro, no todo es lo que parece». Sin más, el mundo que conocía comenzó a desmoronarse. Con un grito de horror,
Alejandro vio cómo Mariana se desvanecía ante sus ojos. Su figura se apagaba como una luz que se extingue. «¡No!», exclamó, extendiendo su mano. Pero de repente, un fuerte viento le sopló, llevándola lejos. «¡Mariana!», gritaron la mendiga y Alejandro al unísono, el terror ahogando sus voces. Y luego, todo se sacudió. La tierra tembló y el aire se volvió espeso, como si algo en su interior se rompiera. Un destello de luz emergió en el cielo, creando un espectáculo de colores que caía como estrellas en una noche despejada. Las sombras comenzaron a retorcerse y un torrente de energía oscura se elevó del suelo, convirtiéndose en una figura familiar para Alejandro. Era su madre, con una fuerza indescriptible. «¡Mamá!», gritó, su corazón retumbando. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué has hecho?». Pero su rostro estaba vacío, carecía de humanidad. Parecía más una sombra del pasado que su madre real, y eso lo llenó de una incomprensible angustia. «Alejandro, el tiempo se termina. Debes elegir de qué lado estarás», dijo una voz profunda, resonando como un trueno en su mente. «No puedes escapar de lo que eres». Las palabras lo atravesaron. Una oleada de recuerdos invadió su mente. Las risas, las traiciones, las promesas rotas. En un instante recordó todo lo que había estado ignorando. Y en ese momento todo se volvió claro. Su madre había estado manipulando cada aspecto de su vida. Pero antes de que pudiera procesarlo, la figura de su madre se transformó en algo completamente distinto, revelando un rostro que conocía. Era Mariana. «¿Qué significa esto?», preguntó, sintiéndose atrapado en una tela de araña de confusión. La revelación fue como un golpe sordo. Mariana había sido parte de este juego desde el principio. La miró a los ojos, buscando respuestas. «¿Eres tú? ¿Por qué?». «Porque es un ciclo que debe romperse. Tú eres el elegido», gritó Mariana. Pero ya no era la misma. Su voz tenía un eco extraño, como si hablara desde lejos. La realidad se fragmentó ante los ojos de Alejandro. Una serie de imágenes incontrolables lo invadieron, los ecos del pasado que nunca había querido enfrentar. Desesperación lo inundó. «¿Qué has hecho? ¿Nos has atrapado en todo esto?». Y ahí, bajo el destello de luces y sombras en conflicto, un clamor sordo llenó el aire. La amarga verdad se fundía con las llamas de sus pensamientos. Todo lo que había sido un refugio ahora era un campo de batalla. La mendiga, en su forma dañada, le gritó de nuevo: «No te dejes engañar, Alejandro. Todo lo que creías saber es una mentira». Las revelaciones se agolpaban en su mente, y sin quererlo, una certeza se incubó en su corazón. Estaba en el centro de algo mucho más grande. «Si esto es real, entonces», pensó, sintiendo que tras la traición de Mariana, una nueva batalla estaba por comenzar. Pero la pregunta lo atravesó como una flecha. ¿Quién realmente era él en todo esto? En la penumbra, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un mundo que nunca había imaginado. Todo lo que sabía lo había preparado para este momento crítico, pero ¿fue suficiente para enfrentarse a lo que estaba detrás de la cortina de sus recuerdos? La incertidumbre se tejía con la intensidad del dolor. La revelación era como un abismo, y la vida que conocía se desvanecía. De repente, la decisión acechaba. ¿Continuaría luchando? Mientras el eco de su pasado retumbaba en su mente, Alejandro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y el destino que había tratado de evitar lo estaba empujando hacia la luz, revelando un futuro que cambiaría todo nuevamente. Alejandro se quedó atrapado en un torbellino de confusión y emoción. Miraba a Mariana, quien yacía en el suelo,
Su respiración se volvía cada vez más débil. «No, por favor», susurró, sintiendo el nudo en su garganta. La mendiga, su verdadera madre, lo apretó del brazo. «Debes tomar una decisión, ahora». El cazador se había desvanecido, pero su advertencia resonaba en su mente. Alejandro se levantó, el fragor de la batalla todavía en sus oídos. «¿Todo esto es real? ¿Eres realmente mi madre?», se atrevió a preguntar, sintiendo que el mundo a su alrededor era un mosaico de sombras y recuerdos. «Sí, lo soy», respondió la mendiga. Su voz temblaba. «Tu vida ha estado tejida con secretos y mentiras, pero ahora tienes el poder de cambiarlo todo». Mientras decía esto, la figura de Mariana comenzó a desvanecerse lentamente, y el corazón de Alejandro se rompió aún más. «No te vayas, Mariana, por favor». «Todo lo que he hecho, lo he hecho para protegerte», suplicó ella, lágrimas corriendo por su rostro. «Pero el ciclo debe romperse». Las palabras de Mariana resonaron en su mente como campanas, la verdad que había ocultado. Durante tanto tiempo estaba justo frente a él. Su vida, su legado, todo estaba en riesgo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «¿Cuáles son mis opciones?». «Elegir el lado correcto», respondió la mendiga, con una determinación renovada. «Debes unirte a nosotros y luchar contra la oscuridad que se cierne sobre ti. Tu madre no solo es un nombre, eres parte de algo más grande». En ese instante, Alejandro sintió una oleada de fuerza cruzar su cuerpo. Las luces y sombras danzaban a su alrededor, y la energía del lugar parecía vibrar en sincronía con su corazón. «Vale, hagámoslo», gritó con fuerza. «No viviré bajo las sombras ni un día más». En ese momento, todo lo que había aprendido sobre sí mismo, sobre su pasado, se sentía liberador. De pronto, el ambiente cambió. Una luz brillante envolvió a Alejandro, llenándolo de una energía desconocida. «Esto es tu legado, tú controlas esto», lo animó su madre. La poderosa conexión entre ellos brilló, y cuando finalmente miraron hacia el futuro, las sombras comenzaron a desvanecerse lentamente. Mariana, ahora rodeada de una luz cálida, se volvió hacia él. «Tienes que seguir adelante. Nunca olvides lo que eres. Siempre estaré contigo». Su figura brilló como una estrella antes de desaparecer por completo, dejando solo el eco de su amor en el aire frío. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Había tenido la oportunidad de conocer la verdad, aunque lo había perdido también. «Espera», gritó, pero ya era demasiado tarde. La mendiga lo miró con una tristeza profunda en sus ojos. «Debemos irnos antes de que vuelvan. Hay más de lo que imaginas acechando en la oscuridad». Y con una última mirada hacia la nada, ella lo guió hacia un nuevo amanecer. Mientras se alejaban, Alejandro sabía que su vida había cambiado para siempre. El caos, la tristeza y la revelación de su verdad lo acompañarían siempre. Pero había una chispa de esperanza que brillaba en su interior. Había tomado el camino hacia un nuevo futuro, uno que estaba decidido a forjar con sus propias manos. Así, hacia un horizonte lleno de posibilidades, Alejandro se convirtió en el protagonista de su propia historia. Con cada paso, el eco de la sombra se desvanecía, y aunque sentía la presión de su legado sobre él, sabía que no estaba solo. Y mientras los ecos de su pasado se desvanecían, una nueva historia comenzaba. ¿Y tú, qué harías en su lugar? No dejes que el eco de esta historia se apague. Tienes que suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón Me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y asegúrate de que este contenido siga llegando a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impresionante. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar este canal. Gracias por estar aquí.